21 en punto, 13 grados, la temperatura en Asunción. Estamos arrancando cara o cruz, como cada domingo, por Unicanal. Buenas noches, ¿cómo están? Clary Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Va el aporte. Súper. ¿Tenés frío? Un poquito, ¿se nota? No, porque veo que tenés una remera negra abajo. Sí, un pullover, el viejazo. Pero Sí, por eso. voy a sujetarme el último botón. ¿Qué pasa con Sudamérica? Estaba ganando 2-0, Luque acaba de empatar 2-2. El resumen lo vamos a tener obviamente después con Ícar. Y ya terminó el partido, bueno. Por lo menos nos repartimos los puntos con los luqueños. Qué semana movida, ¿eh? No te vi hoy en la lista que publicó a veces. Pensé que iba a estar. ¿Cuál lista? En la lista de los periodistas que cobraban ya se está. No me fijé, no. ¿No te fijas? No vi. Hoy no leí. Está la ñane con Lea, ¿verdad? Sí, después vamos a hablar de eso. Sí. Digo, mañana en la radio, digo, en tu radio, en mi radio. Sí, claro, vamos a hablar. Yo no sé los detalles, ni me fijé. Bueno, hoy 3 temas tenemos. A ver. Primero tiene que ver con el tema político. A propósito que me decís lo de Yacinetá, ¿qué es lo que va a pasar con Nicanor Duarte Frutos? ¿Hay o no impedimento legal para que pueda asumir su condición de futuro director de la entidad binacional Yacinetá? Algunos dicen que no hay impedimento, otros dicen que sí. El presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, la semana pasada nos decía en la radio que holgadamente tienen los votos para la designación, porque el Congreso tiene que dar al Senado el placer para la designación y que tienen los votos. Anoche lo encontré en un casamiento a Beto Velar, casamiento de mi ahijada, y no pudimos hablar más que de las pastas que se estaban sirviendo. Pero, no obstante, te quiero decir algo. ¿Qué impedimento puede haber? La cuestión para mí trasunta lo moral, porque deja una sensación de que Nicanor pretende solamente el soquete. Y yo creo que él, como expresidente, y para mí el mejor expresidente de la transición hasta ahora, merece mucho más que eso, solamente un soquete, ¿verdad? Que agarro la embajada, que agarro Yacinetá. O sea, yo creo que él está por encima ya del vencimiento de la luz, el agua y el teléfono. Es decir, es un hombre con una intelectualidad muy importante, creería yo, que es el último intelectual en el Partido Colorado. Esto que vos estás mencionando me parece que no es el punto al final, porque... ¿Por qué? Porque si ese es el criterio, ¿qué dicen las cuestiones legales al respecto, ¿verdad? Entonces vamos a dejar nomás ya todo de lado porque tiene el mérito, le corresponde, es un político ilustrado, pero ¿cómo queda entonces lo que legalmente corresponde cuando hay un sector que insiste en que se tiene que cumplir a rajatablas o tiene que interpretar a rajatabla el artículo 189, bueno, lo de serán senadores vitalicios, bueno, pero escuchame una cosa. lo de la senaduría activa, al final sí fue proclamado, o sea, digo, esa sí, discusión correcto, legal. Correcto, escuchame una cosa, ni vos ni yo somos abogados, creo que vos hiciste hasta el 4º semestre en la Católica y yo ingresé y después nunca más me fui, así que vamos a dejar en manos de abogados. Yo te hablaba desde el punto de vista, inclusive, perdóname este término, anímico, un expresidente que se debate entre el soquete y no soquete. Eso nomás es para mí. Por eso claro. vos, No, pero por eso tenemos te digo, abogados hoy para hablar de por eso. Y esa es la discusión que hoy se da. O sea, Sí. ¿de qué se habló en toda la semana? De esto que estamos nosotros ahora hablando pero, y que vamos a por los tener en la arrebatos mesa. de la nación, nomás digo yo que publicaba el tema, Nicanor cambió un soquete por la voluntad del pueblo, algo así, fue un titular Claro, catástrofe. pues es una cuestión de percepción también. Si Ok. él tenía un discurso de que iba, a diferencia del 2008, que él, cuando no le dieron la posibilidad de jurar, se fue a cuarteles de invierno, él dijo, no, ahora yo voy a recurrir a todas las instancias, pero da la percepción de que cuando le dan o le confirman la designación en Yacinetá, él tira la toalla de esa lucha de pretender imponer lo que la voluntad popular decidió el 22 de abril con su voto de que él sea senador activo. O sea, me parece que Sí. por ahí viene la discusión. Y el ¿Quiénes otro tema, están? No, espera, ¿quiénes están en este bloque? En el primero? el doctor Javier Zacarías Irún, senador, y el doctor Ricardo Preda. Ricardo Preda es asesor jurídico externo del presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, y él tiene un dictamen jurídico en relación a este tema que estamos hablando. Ok, bueno, hay otros 2 bloques. 2 bloques, lo otro que también fue noticia, caso Pisca, viste todo lo que, el Una operativo vergüenza. de la Senat, va a estar el ministro de la Senat con nosotros y también Karina Gómez de Senadico, ¿qué se hace con los bienes? Esto que ya habíamos hablado una vez, de los
Te digo involucrados nomás. en narcotráfico, etcétera, etcétera. Igual vamos a cotejar los datos porque no teníamos, hasta el viernes por lo menos no teníamos la certeza. Baella vio al lado de la Contraloría, se va a mudar el número 3 o el número 2 del PCC. Tenía 4 vehículos legalmente adquiridos en nuestro país, aparentemente por este policía. Esas son las Y tenía un policía que estaba haciendo guardia en su casa. Pero escucha una cosa, es el policía aparentemente el que compraba los vehículos. Esas son las contradicciones que tiene nuestro país. Cuando vos te vas a depositar 20 millones de tu ahorro de 5 años, te piden el certificado de nacimiento de tu abuela. Sin embargo, un pelele que gana el sueldo mínimo y un poco más, se va y se compra un vehículo de 30.000, otro vehículo de 50.000, una moto de 20.000, una moto de 30.000 y en las concesionarias nadie le pregunta nada. Esas serán las cosas que hay que solucionar en este país, porque si no, terminamos siendo los mismos de siempre, lo que todos los días estamos pidiendo factura, lo que todos los días estamos presentando documentos al banco, pero viene este macaco, que es un delincuente, 4 condenas en Brasil, no por hacer pasar este cigarrillo a la frontera, por matar gente. Era el cerebro el que disponía, el que manejaba los sicarios, imagínate lo que hacía. Tenía en su campera $102.000, vivía al lado de la Contraloría. Y le custodiaba a un policía. Esto es una vergüenza. Y después vamos a hablar con el futuro ministro de la Senat, Arnaldo Yuso. Mira, viene viene. con nosotros. Viene Arnaldo Yuso, vamos a hablar con él qué planes tiene para la Secretaría Nacional Antidrogas. Le presentamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo está, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo también a Clary y a todas las personas que están viendo Caro Cruz. Y sí, para dar inicio ya al primer tema de este programa, Nicanor a la EBI. ¿Cuáles son los impedimentos o qué están diciendo desde varios sectores? Y cuál también es la postura del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, en el siguiente informe. Nicanor Duarte Frutos fue designado como director de Yacyretá por el presidente electo Mario Abdo Benítez. Sin embargo, surge nuevamente un conflicto para que el expresidente de la República asuma el cargo, pues no solo debe lograr el acuerdo del Senado, sino que algunos sectores consideran que también debe renunciar a su senaduría, pero ¿la vitalicia o la activa? Cuando Nicanor Duarte Frutos fue consultado al respecto, manifestó que no puede canjear o renunciar a algo que nunca tuvo, pues no se le permitió jurar como senador activo e ignoró la senaduría vitalicia. Advirtió que seguirá luchando desde la binacional por su banca en la Cámara Alta. La banca me secuestran y encima entregan a otra persona y uno no puede renunciar a lo que no tiene. Yo no tengo la banca, yo no puedo renunciar a lo que no tengo y no voy a renunciar al derecho de seguir litigando por la legitimidad de esa banca que no corresponde no solo a mí, sino es una banca que fue votada por más de 75.000 personas. Hoy hay una arbitrariedad que me niega ejercer esa banca, entonces voy a seguir disputando políticamente. En tanto, referentes de diversos sectores sostienen que debe renunciar a todo cargo en el legislativo, pues de acuerdo al artículo 199 de la Constitución Nacional, los senadores solo pueden tener permisos para ser ministros del Poder Ejecutivo o diplomáticos. Recordamos también que Caro Cruz se puede escuchar a través de la 650 AM, la primera del dial Radio 1, y también invitamos a la ciudadanía a participar con nosotros a través del Twitter, @CaroCruzPI, y también a través del hashtag COCPI. La consulta que ya establecemos es la siguiente. ¿Crees que Nicanor Duarte Frutos tiene impedimentos legales para asumir en la EBI? ¿Sí o no? Ya queda habilitada la encuesta a través del Twitter. Gracias, Claudia, muy amable. Presentamos a nuestros invitados, el senador colorado, abogado Javier Zacarías Irún. ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge, Clary, doctor, muy buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Y también está con nosotros el doctor Ricardo Preda, así es la salvedad, él es asesor jurídico externo del presidente del Congreso, el senador Silvio Beto Velar. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Jorge, Clary, senador Zacarías Irún, Claudia y a la audiencia de Caro Cruz. ¿Cuál es la posición, doctor Javier Zacarías Irún, en relación al tema Nicanor? Leía la semana pasada, vos decías que hay un impedimento desde el punto de vista legal para que él pueda ser designado director de Yacyretá. Totalmente. Nosotros tenemos una posición asumida al respecto, basada en la Constitución y en la ley. Queremos
Nosotros no estamos en contra de que Nicanor ocupe el cargo que le parezca, como tampoco estamos en contra de que el presidente electo nombre a quien él cree tenga que nombrar en los cargos que a él le compete, ¿verdad? Nombrar. Pero el tema es un tema particular y personal porque tiene que pasar por el Congreso Nacional, es un tema institucional que riñe y está en contra de la Constitución. En primer lugar, nosotros queremos ser coherentes, queremos ser firmes, queremos seguir diciendo lo que siempre hemos dicho y queremos seguir defendiendo lo que siempre hemos defendido. No queremos zigzaguear de acuerdo a dónde sople el viento o cómo sople el viento. Y en ese sentido, y en ese orden de cosas, la Constitución Nacional habla claramente de que solo podrán ser ministros del Poder Ejecutivo o, en su defecto, diplomáticos los que tengan el cargo o hayan sido electos senadores de la Nación, ¿verdad? Eso está claramente establecido en el artículo 199 de la Constitución Nacional. Entonces, si Nicanor defendía, si Nicanor defiende, si Nicanor decía y dice de que es senador electo y proclamado, incluso ha hecho un amparo en ese sentido, un amparo que le salió favorable y que ordenaba al Congreso su juramento, hoy no puede decir de que no es senador. Y el hecho que no haya jurado como senador no implica que él no tenga todas las prerrogativas, el derecho que le inviste el hecho de ser senador de la Nación, como así también, si tiene un derecho a ser senador y a jurar como senador, también tiene la misma obligación que le asigna la Constitución Nacional, por un lado. Y por otro lado, para los que sostenían, para nosotros en forma equivocada, de que Nicanor no podía jurar porque era senador vitalicio, entonces significa de que si no es senador activo y proclamado, es senador vitalicio. Y en ninguno de los dos casos no puede ejercer otro cargo que no sea el cargo de ministro del Poder Ejecutivo o embajador, o embajador o un cargo diplomático, dice, ¿verdad? Con el visto bueno, por supuesto, del Congreso, en este caso del Senado de la Nación, con el visto bueno de sus pares del Senado, ¿verdad? Esa era la posición que sostenían aquellos que decían que Nicanor no tenía que jurar. Y hoy nosotros le pedimos a esa gente un poco de coherencia, ¿verdad? Si ayer decían de que Nicanor no podía jurar porque era senador vitalicio, hoy no le pueden dar la autorización pertinente en el Senado para que vaya a hacer un acto inconstitucional, que es el de ejercer el cargo de director de la EBI, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Entonces, son las incoherencias jurídicas que nosotros vemos, independientemente de los temas políticos, éticos y morales que también tenemos que tener en cuenta en el sentido de la coherencia. Nosotros como movimiento, como una bancada de la Cámara de Senadores, vamos a defender la coherencia, vamos a defender la institucionalidad, vamos a seguir diciendo lo mismo que dijimos ayer, vamos a seguir diciendo hoy y vamos a seguir sosteniendo mañana. Y como bancada también vamos a hablar, vamos a decir y vamos a hacer saber a la ciudadanía, aquellos que ayer decían una cosa y hoy dicen otra. Yo creo que es hora que el pueblo también entienda qué es lo que está pasando, qué es lo que decimos hoy y qué es lo que decimos mañana, de acuerdo a cómo sopla el viento. Nosotros como bancada de Honor Colorado vamos a trabajar con el pueblo, para el pueblo, con la Constitución Nacional, con la ley, respetando las instituciones de la República del Paraguay. Sea amigo, hermano, pariente, compadre o lo que sea. En este caso, por eso aclaramos y decimos, no tenemos nada contra el expresidente Nicanor Duarte Frutos, absolutamente, pero es una cuestión de coherencia, es una cuestión de seguir defendiendo lo que definimos. Se le ha denunciado al presidente del Congreso por haber hecho un acto totalmente antijurídico, un acto totalmente fuera de los márgenes de la ley y de la Constitución, de convocar a jurar a personas que no son senadores.
Eso lo dijo Nicanor en su amparo. Nicanor en su amparo dice de que y reivindica sus derechos como senador, que de hecho lo tiene. En su amparo reivindica sus derechos y sus obligaciones como senador. El escrito del propio presidente, el presidente Nicanor Duarte Frutos así lo dice, y le hace una denuncia al presidente Lugo por desacato, por usurpación de funciones, usurpaciones de funciones, etcétera, 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 y resulta ser que hoy dicen que Nicanor no es senador. O sea, es totalmente inadmisible de ningún punto de vista, ¿verdad? Entonces, yo creo que Nicanor tiene que optar, si quiere ser director de la EBI, tiene que optar por renunciar a su banca definitivamente, ir a la justicia electoral y renunciar a su banca de senador, o de lo contrario, hablar con el presidente electo y que lo nombre de vuelta de embajador en algún lugar, o de ministro del Poder Ejecutivo, y ahí sí correspondería de que el Senado le dé el permiso correspondiente para que él pueda ocupar. Senador Zacarías Girón, solo para las matemáticas, ¿cuántos miembros tiene la bancada de Honor Colorado en el Senado? Estamos 6. La única deserción fue la de Lilian. Y Derlis, que también está en una bancada independiente. Ellos armaron una mini bancada. Están en una bancada independiente. Ok, 6. Bueno, doctor Preda, asesor externo del flamante presidente del Congreso, Silvio Ovelar. ¿Cuál es la postura? Y por favor, si puede desarrollarla en un castellano simple, porque ustedes los abogados a veces nos complican un poco. Sí, bueno, el razonamiento es el siguiente. En realidad la Constitución establece un régimen de incompatibilidades y esa incompatibilidad está en función justamente a la actividad de un legislador, la actividad principal de un legislador, cuál es la de legislar. Es decir, las incompatibilidades tienen un correlato en las funciones de un legislador. En el caso particular del señor Nicanor Duarte Frutos, y acá nosotros aclaramos con mi compañero Claudio Lovera, con quien hicimos el dictamen, nosotros no obedecemos a ningún movimiento político, somos profesionales de una rama del derecho, así que nuestro dictamen es puramente técnico. Acá nosotros analizamos el régimen de incompatibilidades y lo que vimos es que estas incompatibilidades están para cuidar las funciones de un legislador. ¿Qué pasa? El señor Nicanor Duarte Frutos fue electo y proclamado senador, pero él no fue incorporado a la Cámara de Senadores y por tanto no ejerce la función de legislador. Al no ejercer la función de legislador, obviamente no tiene por qué solicitar un permiso. Lo mismo ocurre con un electo suplente. El electo suplente no tiene por qué solicitar permiso porque obviamente no está incorporado al Senado. Actualmente el señor Duarte Frutos no está incorporado como senador electo, si bien fue electo y proclamado, no está incorporado, por lo tanto no ejerce funciones legislativas. En cuanto a la calidad de senador vitalicio, la función primordial o lo que hace que un legislador tenga la función de tal, es la de integrar el quórum, poder votar y a integrar las comisiones. Un senador vitalicio no integra el quórum, no integra ninguna comisión y tampoco puede votar. El único derecho que tiene es el derecho a voz, lo cual se ejerce siempre y cuando quiera concurrir y hablar dentro de una sesión del Senado, pero él, por ejemplo, no está obligado a concurrir como sí lo está un legislador electo, proclamado e incorporado. Doctor Preda, ¿le Sí. puedo interrumpir allí? Porque es interesante esta charla, trasunta también la semántica, pero de verdad le pido que me ilustre porque te puede ilustrarnos. A ver, Nicanor ha sido elegido, ha sido proclamado, pero su asunción al cargo no ocurrió. Claro, Entonces, no es senador. claro, no O es ejerce. senador a medias. ¿Cómo tengo que llamarlo entonces? Claro, lo que Senador pasa en es que, expectativa. claro, lo que pasa es que la Constitución establece que solamente aquellos que juran son incorporados. Esto lo dice el artículo 188 de la Constitución Nacional. Mientras no jure, alguien no está, o sea, una persona, aunque haya sido electa y proclamada, como es el caso del señor Duarte Frutos, al no jurar, él no está incorporado como senador. Al no estar incorporado, él no ejerce ninguna función
legislativa. ¿Puedo hacerle una pregunta al doctor? Por Sí, favor, claro, adelante. Por favor, senador. Un poco una pregunta al doctor. ¿Tiene derecho Nicanor? En su calidad de senador electo, ¿tiene derecho Nicanor? ¿Derecho a qué? Y derecho, como senador de la nación, electo y proclamado, ¿tiene un derecho o no tiene? O sea, uno tiene un derecho a algo. ¿Derecho Bueno, a qué usted se que refiere? tiene un derecho a, como senador de la nación, a jurar, está reivindicando su condición de senador electo, no en sus amparos, en su denuncia contra el presidente el expresidente del Senado, Lugo. Lo que quiero decirte es que el presidente Nicanor, no sé si vos leíste o usted leyó las denuncias de Nicanor contra Lugo, el amparo del presidente Nicanor. En todo momento Nicanor reivindica el derecho que él tiene como senador electo y proclamado. Él es senador. La Constitución en ningún lugar habla ni dice senador en expectativa o que jure o que no jure o lo que sea. Para nosotros, para Nicanor, las veces que hemos hablado con él, las veces que yo le he escuchado por radio, por televisión, nosotros mismos hoy defendemos la misma tesis y posición para el señor presidente de la República, don Horacio Cartes, son legítimamente senadores de la nación electos y proclamados por la justicia electoral, avalado por la Corte Suprema de Justicia y avalado por los votos de la ciudadanía y de la gente. Entonces, no hay forma de decir de que Nicanor no es senador. No hay forma de decir que Nicanor no es senador. Los que no son senadores son los dos que hoy están sentados y que fueron convocados por Lugo. Esos dos no son senadores de la nación. No fueron proclamados por la justicia electoral, entonces no son senadores de la nación. Entonces, Clary, para contestar tu pregunta y ser más claro en este tema, es lo siguiente. El problema de Nicanor Duarte Frutos, como el de Horacio Cartes, no es un problema legal. En términos constitucionales, en términos legales, en términos de resoluciones de la justicia electoral, en términos de legitimidad, tanto Horacio Cartes como Nicanor Duarte Frutos son senadores de la nación. El problema de ellos es un problema político, de votos en el Senado para jurar. Senador, No es un problema legal. senador, permítame interceder en la pregunta, porque creo que es lo que entendí, digamos. El ser electo, el ser proclamado, le genera derechos al doctor Duarte Frutos. No hay diferencia. La Constitución no dice, no hace diferencia entre electo y proclamado. Dice sí, que tienen que jurar. Eso es categórico, tienen que jurar. Pero el acto del juramento es un acto administrativo de solemnidad. ¿A quiénes se les llama a jurar? A los señores senadores de la nación. Electos y proclamados. Electos y proclamados. Es más, aquí tengo la grabación. Lugo, cuando llamó al juramento a los senadores electos y proclamados, cuando nos llamó a nosotros ese día sábado 30, dijo: señores senadores de la nación electos y proclamados por la justicia electoral conforme la resolución número tal de fecha tal. Bueno, vamos a ver qué dice el doctor Preda. Así que es claro, no A ver, hay doctor. forma de decir Bueno, otra cosa. en primer lugar, yo no sé, ni me pidieron que analice lo que piensa el señor Nicanor Duarte Frutos. A mí me pidieron que analice lo que dice la Constitución y definitivamente no estamos hablando, yo no analicé si él tiene derecho o no a jurar, que es una cuestión que... Política. Política. Sino a mí lo que me pidieron es analizar en la situación actual del señor Nicanor Duarte Frutos. Definitivamente él es un senador electo y proclamado, de eso no hay duda. Ok. Ahora, cuando comienza el senador Zacarías Irún su participación en el programa, él habla del 199, habla de los permisos y que solamente para ministro y para embajador. Si lee todo ese artículo va a entender que el permiso solamente lo puede solicitar un senador que está incorporado. ¿Por qué? Porque dice, terminadas esas funciones va a ser
reincorporado. Y acá viene una cuestión. No es que un senador electo, proclamado e incorporado solamente puede ser ministro y diplomático. En realidad puede ser nombrado para cualquier cargo no electivo, porque el único requisito para un cargo no electivo es la idoneidad. Solo que la Constitución lo que le habilita es, en esos dos tipos de cargos, ministro y diplomático, solicitar permiso y reincorporarse. Porque si un senador electo, proclamado e incorporado acepta otro cargo que no sea de esos dos, puede efectivamente ejercer ese cargo, pero ya va a dejar de ser legislador y ya no va a poder ser reincorporado una vez que termine esas funciones. Pero el requisito para solicitar un permiso es estar incorporado. Si yo no estoy incorporado, no necesito solicitar un permiso. Acá no estamos hablando si él tiene derecho o no tiene derecho, sino simplemente la situación jurídica actual del senador electo y proclamado, Duarte Frutos. ¿Cuál es su situación actual ahora? Y su situación actual ahora es que él, al no estar incorporado, no tiene por qué solicitar permiso. O sea, ¿cómo solicitaría permiso un suplente, por ejemplo, que también fue electo, pero él no deja de ser, para la gente, un senador electo, el suplente, pero él no tiene por qué solicitar permiso porque no está incorporado? Pero esa es una cuestión, pero esa es una cuestión ya política, ya no es una cuestión legal. Tenemos que definir si vamos a hablar de lo político o vamos a hablar de lo legal. Y eso al azar nos aparece que se elige en Paraguay. En términos legales, él es senador electo y proclamado. En términos legales, la justicia incluso ordenó al senador Lugo a que jure Nicanor como senador electo y proclamado. Entonces, yo y nosotros, nuestra bancada, vamos a ser celosos de la legalidad, de la Constitución. Vamos a ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿verdad? No vamos a un día sí, un día no. Ahora, la parte política es otra cosa. Que no le dejen jurar a Nicanor, que no le hayan dado el permiso al presidente de la República, o perdón, aceptado su renuncia al presidente de la República, esas son cuestiones políticas, no son cuestiones que tenemos que analizar en la Constitución y en la ley. Para mí es bien claro, en términos legales y constitucionales, para aquellos que defendían la tesis de que Nicanor no tenía que jurar, para aquellos que defendían la tesis que Nicanor no tenía que jurar, él es senador vitalicio, ¿verdad? Y tiene que, así como tiene derechos, también tiene obligaciones. Y no es cierto, yo quiero aclarar una cosa, la Constitución, doctor, no hace diferencia entre un senador y otro senador. La diferencia es, y dice claramente, serán senadores vitalicios, tendrán derecho solamente a voz, no a voto, y no integrarán el quórum. El resto es las mismas atribuciones, deberes y obligaciones que otro senador. No hay otra diferencia. Y la Constitución en todo momento habla de senadores electos. Quiere decir que ya soy senador. Desde el momento que soy electo, soy senador de la nación, y más todavía cuando hay una resolución judicial de por medio. Pero no te llamó. Luego fue lo que hizo la macanada. Claro, ahí empezó. No le llamó, fue para jurar. Ahí ese es el principal Ahora, problema. tenemos que hablar de que tenemos dos senadores en el Senado que Eso no sí son no fueron senadores. proclamados. Y eso es gravísimo. Eso sí que es grave. Algún día, si a mí me afecta una cuestión en el Senado, y le digo a usted y a la ciudadanía, y define el voto de dos senadores que no fueron proclamados y no fueron electos, es todo nulo, señores. Ellos no ganaron su Es banca. todo nulo. Claro. No existen senadores electos y proclamados que no estén en esa resolución 18, el número 15 del 2018 de la justicia electoral. Bueno. 45 senadores titulares, 30 suplentes. 30 suplentes. Esos son los senadores electos y proclamados. Doctor, espera, qué quilombo. Tengo que dar Vamos una a la pausa. pausa. ¿Cuándo entramos en este terreno, las interpretaciones de las posiciones? Desde el inicio mismo de la vida de esta Constitución. No, pero acá hay una cuestión. Vos podés estar de acuerdo o no con los fallos, etcétera, pero se respeta. Y ahí es cuando decís, el que generó todo este caos fue Lugo al convocarle a dos No, pero es un senadores. cachafazlo. Yo te digo vos podés estar en desacuerdo con una resolución, pero doctor Preda, vos que trabajás en esto, porque el doctor Zacarías dejó su estudio jurídico, me parece, de lado para ser senador, pero viene una orden judicial, yo tengo que cumplir y luego puede decir si cumple o no, ¿vio? No, las órdenes judiciales se cumplen. Las órdenes judiciales, si uno considera que están mal dictadas,
las herramientas legales Están en allí. el caso de ser un juez o un camarista, es el jurado de enjuiciamiento, y si cree que si es un ministro de la Corte, es el juicio político. Y aunque la resolución, la resolución le cueste el cargo al magistrado que la dictó, la resolución igual queda incólume, porque las resoluciones judiciales solamente pueden ser impugnadas por las vías establecidas en la ley, que son los recursos o las acciones correspondientes. Claro. Pero ni siquiera por la sanción del juez que dictó la resolución, ¿verdad? la resolución queda sin efecto. O sea, un juez puede dictar una orden, una decisión que está mal, ser destituido del cargo, Por pero eso- si la decisión judicial no fue modificada por un tribunal superior, la resolución queda igualmente Vigente. Y no existen de los tres poderes del Estado, Sí, no hay no, un pues, super, no no hay cuando un te super- llegue una no- orden no hay un judicial. superpoder, A ver ¿verdad? dónde terminas. Claro, uno puede decir, no, sabes que no existe. Tipo Lugo. Yo les invito que ustedes, acá tengo la grabación, pero para no alargar el tema, les invito y les voy a dejar el juramento de Lugo. Nos hizo jurar ese día y dice claramente: señores senadores de la nación electos y proclamados conforme a la resolución tal, Doctor. juráis tal cosa. Yo le pregunto, ¿esos dos senadores a quien él convocó estaban electos y proclamados? ¿Hay No, resolución doctor, judicial? vos No, doctor. nulo, de nulidad Por absoluta. Dios, doctor, no respetaba la palabra P. Pausa, hay que hacer una pausa ahora. Ya venimos. Sí, qué bárbaro. Vivimos en un mundo lleno de filtros, donde la mayoría se esfuerza más en ocultar que en mostrar lo que realmente es. Por eso, Pool nos invita a volver a lo más natural, siendo nosotros mismos, y que nos vean con toda la frescura que llevamos dentro. Así que la próxima vez que te hagas una selfie, no la edites, posteala tal cual sos. Pool, menos filtros, es más natural. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. Bueno, seguimos en Cara o Cruz y ya tenemos los primeros datos de la encuesta a través del Twitter, @CaraOCruzPI. La consulta: ¿crees que Nicanor Duarte Frutos tiene impedimentos legales para asumir en la entidad binacional Yacyretá? En un 57% la gente cree que no, y en un 43% la gente cree que sí tiene impedimentos el expresidente de la República para estar como director de la EBI. Bueno, muchas gracias, Claudia Aguilera. Claudia, acá está plenamente confirmado el fallecimiento del periodista del Grupo Nación, la 970, Víctor Benítez. Nos confirman, el periodista Víctor Benítez falleció hoy, consecuencia, ya él venía arrastrando una larga enfermedad, y bueno, nuestras condolencias a sus familiares y también al grupo donde él estuvo trabajando en estos últimos, hasta la semana pasada él estaba trabajando, Belén, ¿verdad? Sí, y nos confirman el fallecimiento del periodista Víctor Benítez. Vamos a seguir con nuestro tema. Finalmente, senador, como diría Silvio Beto Velar, todas estas interpretaciones, la lectura que usted tiene, el dictamen jurídico que tiene el doctor Ricardo Preda, se va a reducir al famoso artículo 23. ¿Verdad? Artículo 23 votos en Cámara de Senadores. Eso es lo malo que está ocurriendo en el Paraguay. Lo político sobre lo jurídico. Es malísimo, es gravísimo.
si nosotros no sustentamos el Estado de Derecho, no respetamos la Constitución, las leyes, no respetamos resoluciones judiciales, resoluciones emanadas de la Corte, entonces estamos cayendo en un gravísimo error y ojalá Dios quiera que esta Cámara de Senadores pueda revertir el famoso artículo 23, que cuando tenés mayoría haces lo que querés, cuando tenés mayoría te convertís en ministro de la Corte, te convertís en juez, te convertís en omnipotente. Nosotros, los de la bancada de Honor Colorado, hemos hablado. Nosotros no venimos al Senado para ser más que nadie. Vamos a ser igual que la ciudadanía. No vamos a ser más que el Poder Judicial, no vamos a ser más que el Poder Ejecutivo, no vamos a ser más que ese ciudadano que nos eligió, nos votó y nos trajo como senador. Lo que sí vamos a hacer es luchar, pelear y tratar de cumplir la Constitución y la ley por sobre lo político. Nos gusta o no nos gusta una resolución judicial, vamos a cumplir. En ese orden de cosas, nomás yo quiero decirle a la ciudadanía una cuestión simpática, que vamos a ver cómo transcurre en estos días. Si Nicanor Duarte Frutos nos juró como senador, teniendo derecho a hacerlo, habiendo orden judicial de por medio, es porque más de 23 senadores decían o dicen que él es senador vitalicio. Esperemos que sigan manteniendo la misma posición. Esperemos que sigan manteniendo la misma posición. Ahora, senador. Y si ellos decían que era senador vitalicio, como dice la Constitución, Nicanor Duarte Frutos no puede ser, no puede tener el acuerdo constitucional para ir a Yacyretá. Así Bueno, de sencillo nomás. senador, pero a ver, ustedes acaban de coincidir con el periodista acá, con Torres. Todo se reduce a los votos. Yo lo que quiero saber es cómo van a reaccionar los 19 de saldos y retazos, ¿verdad? Porque ahí está el tema. Los dos de PDP, los tres senadores de Patria te digo Querida. las declaraciones. Diálogo. ¿Qué decían esos 19 senadores que vos me estás hablando para que Nicanor no jure? ¿Qué decían? Ya ni recuerdo. No, y decían de que él era senador vitalicio y que lo Yo tenía que escuché hacer la como semana- senador la semana- vitalicio. Ese era el pretexto por el cual nos permitieron que Nicanor jure. ¿Vos Ahora, crees que van a cambiar de opinión ahora? y eso es lo que ahora tenemos que... Quiero que ustedes como periodistas le pregunten a ellos. Yo escuché si dos para ellos ahora ya declaraciones. no es más senador vitalicio. Dos Nicanor. declaraciones. La senadora Masi dijo que es senador vitalicio, que no corresponde que le den el acuerdo, y declaraciones del senador del Frente Guazú, Carlos Filisola. ¿Qué Y dijo? ojalá. Es el mismo tenor, él es senador Ojalá vitalicio. ¿Eso está muerto entonces? Ojalá ¿Y en qué mantengan queda su todo el No, lo que dictamen queda, del lo que doctor queda Preda? es los senadores de Añetete y los del llanismo, porque el criterio de Blas Llanos, líder de ese sector interno del PLRA, es que sí, a él él puede, van a tener los votos y corresponde que él sea designado. Ocho votos, sí. Nuestra lucha es más allá de que jure o no jure Nicanor. Nosotros podemos hasta perder en votos, le pueden dar el acuerdo constitucional para que vaya a la EBI, nosotros no tenemos nada contra Nicanor. Nuestra lucha va más allá. Lo que ustedes acabaron de decir, que termine en el Paraguay el sometimiento de la justicia al poder político. No puede ser que lo político esté sobre la justicia. No puede ser que el poder político del Senado con 23 votos se constituyan en Corte Suprema de Justicia, en juez, en Poder Ejecutivo, seamos todos porque seamos mayoría. Eso está mal, eso no corresponde y eso tenemos que cambiar en la República del Paraguay. Nosotros, senadores, seamos iguales como todos. Nosotros, senadores, cumplamos con nuestro deber y con nuestra obligación que está taxativamente expuesta en la Constitución Nacional. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora resulta ser que se pregunta cuántos votos hay. No se pregunta si corresponde o no corresponde. No se pregunta si qué dice la Constitución. No se pregunta si qué dice la ley. En ese sentido, tengo que sí hacer una mención especial al presidente actual del Congreso, nuestro amigo y compañero senador Beto Velar, que está tratando por todos los medios de hacer bien, de actuar conforme a la Constitución, conforme a la ley, está buscando asesoramiento externo. Nos dijo personalmente que él no estaba en condiciones de repetir los errores administrativos, ni jurídicos, ni avasallamientos, ni atropellos que otros han cometido.
Entonces yo tengo que públicamente decir de que estamos hoy satisfechos con el trabajo mancomunado que estamos haciendo con el presidente del Senado, el senador Beto Velar, con quienes estamos coordinando trabajos y tareas para beneficio de la gente y de la ciudadanía. Aunque pensemos diferente, claro, aunque políticamente a veces tengamos desencuentros, no importa. Lo que interesa es la institucionalidad de la República del Paraguay, que tenemos que respetar y alguna vez resolver este tema. Hoy el Senado está legislando con 2 senadores que no fueron electos ni proclamados por la justicia electoral, que invalidan absolutamente todo lo que se pueda estar haciendo en el Senado de la Nación. Ojo con eso. Doctor, para ir redondeando, usted que fue contratado por el presidente del Congreso como asesor jurídico externo, ¿le pidió el senador Silvio Beto Velar un dictamen en relación a si él puede, vía resolución, dejar sin efecto lo actuado por Lugo cuando decide convocarle a 2 senadores que no fueron proclamados? Con relación al... ¿O ya lo hicieron o ya tienen una posición ustedes al respecto? Bueno, es una cuestión que el senador seguramente lo va a evaluar en su momento y vamos a charlarlo si vamos a tratar ese asunto. En este caso particular, a mí nos pidió este tema puntualmente este tema, y bueno, sobre eso simplemente ratificar lo que hemos dicho, y acá es muy importante y celebro lo dicho por el senador Zacarías Irún en cuanto a hacer prevalecer lo jurídico sobre lo político. Dentro de las normas hay veces que las leyes no es que taxativamente establecen cuestiones, sino se la debe interpretar. Todas las leyes deben ser interpretadas. Algunas son más fáciles, otras más difíciles de interpretar. Hay un criterio de interpretación que se llama teleológico, que es básicamente estudiar el fin de la norma. Las incompatibilidades de la Constitución están en función a lo que hace un legislador, que es la de legislar. La propia Constitución establece que solamente puede legislar aquel que está incorporado. No estamos hablando a qué derecho tiene Nicanor en cuanto a su elección y a su proclamación, sino simplemente a su estatus jurídico actual. Su estatus jurídico actual es que él no ejerce la función de legislador, por lo tanto no tiene ninguna incompatibilidad. Y el artículo 47, inciso 3 de la Constitución establece que para acceder a un cargo no electivo, que es para el cual aparentemente fue convocado el senador electo y proclamado Duarte Frutos como director paraguayo de la entidad binacional Yacinetá, es un cargo no electivo, y según el 47, inciso 3, el único requisito es la idoneidad. Y acá hay que diferenciar: los cargos no electivos requieren solamente la idoneidad. Los electivos están sometidos a inhabilidades y a incompatibilidades y tienen un régimen distinto. Doctor, por eso lo único que para las binacionales se necesita el acuerdo del Senado, sí, ¿verdad? Y acá también vale un caso ya justamente en la situación de Duarte Frutos. Él, cuando fue nominado como embajador en Buenos Aires, simplemente el Senado le prestó el acuerdo, no solicitó permiso. O sea, no solicitó permiso, solamente le prestó el acuerdo legal, como lo puede hacer a usted, a mí, sí, o sea, a cualquiera de nominado en embajada. Claro, sí. Él no solicitó permiso en su calidad de senador vitalicio, porque justamente las incompatibilidades están solamente por la función legislativa. Y un senador no incorporado y un senador vitalicio no cumple con todas las funciones de un legislador. Bueno, doctor Zacarías Irún, gracias por el tiempo. ¿Te quedaste ahí? ¿Por qué estás así? ¿Pensativo? No. ¿Querés tirar una última bomba? No, ninguna. Yo simplemente, de las incompatibilidades que habla el doctor, para nosotros por lo menos, es antes de ser electo. ¿Verdad? Antes de ser electo. Por eso el artículo 196 de la Constitución dice: podrán ser electos. Entonces no es antes de ser electos, ¿verdad? porque dicen podrán ser electos. Podrán. Entonces no es antes de ser electos. No, podrán. Sí. Entonces, para nosotros es absolutamente claro de que Nicanor Duarte Frutos fue electo como corresponde, conforme a la ley, tiene derechos, y así como tiene derecho, tiene obligación. Porque si es muy simpático solamente tener lo positivo del derecho y no tener la obligación
que te inviste el hecho de haber sido electo senador. No es lógico, y el derecho no es otra cosa que lógica. Él tiene el derecho de jurar, tiene el derecho de ser senador de la nación, es senador de la nación electo y proclamado, pero así también no solamente puede tener derecho, tiene que tener también obligación. El derecho contrae o trae de por sí ligada una obligación, ¿verdad? O varias obligaciones. Y en este caso las obligaciones de Nicanor están aquí como senador electo en la Constitución Nacional. Entonces tiene derecho y tiene obligaciones. Muy simpático. Entonces él va a reclamar su derecho, pero no va a querer tomar la obligación que le inviste en la Constitución Nacional. Es totalmente ilógico desde el punto de vista de donde se mide. Doctor, te llama Sandra. Entonces, tenemos que cerrar el bloque, por Dios. simplemente eso. Así que muchas gracias. Brenda, ¿querés decir? Porque No, yo no quiero entrar en ninguna, obviamente no quiero entrar en ninguna polémica, pero hay una cuestión importante. Hasta que uno no asume el cargo, en realidad uno no tiene ninguna obligación. Bueno, y así que, o si no, pero habrá cosas que haría pero es algo básico, ¿verdad? O sea que no puede hablar uno que tiene una obligación sin antes haber asumido ningún cargo. Así pero que, para la ley, para la resolución judicial 17/2018, él es senador de la nación. Bueno, acá lo que queda claro es que tenemos que ir a la pausa. Sí, y qué pena lo de Lugo, ¿eh? Qué pena lo de Lugo. Claro. Hoy tienen una 19. pena. Hoy tienen 19. No, ya tienen 25. Ya tienen 25, con los liberales. No, los efraínistas también le van a dar el apoyo. Me están diciendo, un senador efraínista me está diciendo. O sea, 13, 17 menos puede 6. Ser, puede ser que le dé, pero acá vamos a ver la coherencia o incoherencia de la gente. ¿Qué decían ayer y qué dicen? Y resulta ser que hoy ya no es senador vitalicio para aquellos que ayer no le dejaron jurar porque era senador vitalicio. Lo que pasa es que quieren que sea, Javier, el senador, quieren que sea director de la EBI para que se quede allí y deje de insistir la posibilidad de que sea senador activo. Esa ya es una negociación política. Sí. Es evidente que si eso ocurre, Nicanor dijo, yo quiero irme a la EBI, ya no quiero ser senador y me olvido de los 70.000 votos que tuve en la interna. Es evidente, una negociación política. Vamos a la pausa, ya venimos. Arranca tu día informado con Benito Fleitas, Jorge Torres y Tito González. Las noticias más resaltantes del día escuchás en la mañana de UNO. Radio 1, la primera del dial. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresá a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. Y antes de pasar a nuestro segundo tema del programa, vamos a hacer el cierre de la encuesta que habíamos habilitado sobre la situación de Nicanor. La consulta era, ¿crees que Nicanor Duarte Frutos tiene impedimentos legales para asumir en la entidad binacional Yacyretá? En un 43% la gente cree que sí, en un 57% la gente cree que no. Y estos números ya se quedaron así como anunciamos la primera vez. Ahora vamos a hablar acerca de los operativos que realizó esta semana la Secretaría Nacional Antidrogas en conjunto con el Ministerio Público. Hay que recordar puntualmente el del miércoles, donde se detuvo al segundo líder más importante del primer comando capital. Él estaba residiendo en casa en el barrio Herrera de Asunción y tenía nada más la custodia de un efectivo de la Policía Nacional. A continuación, todos los detalles.
Tras un trabajo de inteligencia entre la Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil, se logró capturar a Eduardo Aparecido de Almeida, de 39 años, alias Pisca, quien sería un importante jefe del grupo delictivo Primer Comando Capital. ¡Quieto, quieto! ¡Antidroga! ¡Antidroga! ¡Abajo! 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 ¡Todavía no se bajó! ¡Bájese! ¡Le bajé el copete! ¡Más rápido! ¡Quieto ahí! El brasileño residía en una lujosa vivienda del barrio Herrera de Asunción, contaba con varios vehículos y motocicletas de alta gama, como también con más de $100.000 americanos en el momento de la detención. Almeida sería líder de la célula Rayo X del PCC, segundo al mando en la estructura criminal, y habría ingresado al país ilegalmente con una identidad falsa para establecer nexos con Bolivia y Paraguay. Además, detuvieron a otro brasileño de nombre Ricardo Moraes Alves, quien también utilizaría una identidad falsa, y al oficial primero de la Policía Nacional en actividad, Carlos Alfredo Mendoza, al servicio de la Comisaría Cuarta Metropolitana, quien supuestamente facilitaba los documentos falsos a los brasileños y les otorgaba custodia policial. El presunto líder del PCC fue expulsado al Brasil, donde la justicia de su país libró 4 órdenes de captura internacional y posee 4 condenas por narcotráfico, mientras el oficial Mendoza está siendo investigado, al igual que los jefes de la Comisaría Cuarta. Ahora pasamos a hablar de otro operativo también de la SENAT que se realizó el viernes, nada más en la zona de Itapúa. Se detiene a 2 agentes de la SENAT que supuestamente brindaban informaciones a los narcotráficos. ¿Y a cambio de qué? De dinero. A continuación, el informe. 2 funcionarios de la SENAT fueron detenidos por supuestamente ofrecer protección a los considerados jefes de una estructura de narcotraficantes que opera en el departamento de Alto Paraná. Se trata del jefe regional de la SENAT en Encarnación, Ángel Manuel Almada Castro, y del agente Enrique Arrúa Galeano. Estos funcionarios presuntamente protegían a los hermanos Wilfrido y Rigoberto Vareiro Vargas, quienes se encargaban de remitir drogas a Bolivia y Brasil vía aérea. Además, los intervinientes sospechan que Almada y Arrúa brindaban información secreta y confidencial sobre los movimientos y operativos de la SENAT a los hermanos Vareiro Vargas, todo a cambio de dinero, por lo que fueron detenidos. En tanto, la SENAT y Senavico decomisaron los bienes de los hermanos Vareiro Vargas, valuados en $2.800.000, lo que incluye estaciones de servicios, $510.000, varias viviendas lujosas, vehículos de alta gama y establecimientos ganaderos en ciudades como Coronel Bogado y San Pedro del Paraná. Todo quedará a cargo del Estado. Y como ya había anunciado Jorge Torres, más adelante va a estar con nosotros el futuro ministro de la SENAT, Arnaldo Oyuso, y aprovechando los temas que vamos a ir abordando, ya le contamos a todos ustedes cuál es la consulta a través del Twitter, @CaroCruzPI. ¿Estás conforme con la designación de Arnaldo Oyuso como futuro ministro de la SENAT? ¿Sí o no? Así que ya queda habilitada la encuesta en el Twitter. Gracias, Claudia, muy gentil. Está con nosotros el coronel en situación de retiro, Hugo Vera, director de la SENAT. Coronel, buenas noches, gracias por el tiempo. Congratulaciones por estos 2 operativos. Uno es una situación interna, ¿no?, de eliminar a los corruptos, y el otro un gran golpe a un grupo capomafioso. Mi primera pregunta, coronel Vera, la SENAT es una oficina especializada en drogas. El PCC, sin embargo, está diversificado en varios rubros ilegales, ¿no? Sí, desde secuestro hasta drogas. Y sé que ya lo mencionó en otros medios, pero bueno, la audiencia se renueva, como diría alguien. ¿Cómo inicia este operativo? ¿Es inteligencia de Brasil que provee los detalles? ¿Cómo inicia la participación su oficina, coronel? Bueno, el PCC como organización criminal siempre es un motivo de investigación permanente y de acompañamiento de su actuar en el Paraguay por la SENAT. Por 2 motivos. Uno, porque tiene en su configuración tiene células dedicadas al narcotráfico. Células que se dedican, por ejemplo, a la producción y comercialización de marihuana. Hay otras células que se dedican al tráfico de cocaína. Hay otras células que se dedican al tráfico de armas. El tráfico de armas es un delito conexo
y está considerado como delito conexo al tráfico de drogas. De manera que para nosotros es de singular importancia acompañar las actividades del PCC. En ese contexto, el intercambio de inteligencia con la Policía Federal de Brasil es sumamente importante. Entonces, cuando ocurre algún evento, un evento que sustantiva o que acelera ese proceso de intercambio de información, ocurre en estos eventos. Eso fue la situación cuando nosotros recibimos la información de que este ciudadano probablemente estaba residiendo en la capital y aparte de eso, él se estaba erigiendo como un jefe regional para Paraguay y Bolivia, pero era claro y era obvio que tendríamos que tomar la medida del caso. Entonces inmediatamente lo que hicimos fue comunicar al Ministerio Público, solicitar su autorización y realizar primeramente el cotejamiento, la comprobación de la existencia de ese ciudadano en esa dirección y posteriormente su detención. Entonces, dos cosas. Y yo creo que la ciudadanía, me gustaría que la ciudadanía lo vea con esta óptica. Nosotros le estábamos eliminando a un futuro jefe de PCC que iba a operar y iba a dirigir acciones criminales en nuestro país. Y también le estamos colaborando estamos colaborando contra el crimen organizado. Porque para el crimen organizado no existen fronteras. A ver, coronel, permítame interrumpirle allí para entender la lógica que usted propone. Es decir, que esta no solamente la detención de un hombre que huye de la justicia de su país, sino que no es una cuestión geográfica de dirección nada más, sino que este hombre probablemente en un futuro no muy lejano iba a dirigir el PCC desde el Paraguay. Sí, señor, esa es la connotación que a nosotros nos interesa como organismo de seguridad del Paraguay. Las faltas o los delitos que haya cometido en el Brasil, pues están desde el Brasil. Para nosotros era un peligro tenerlo aquí en Paraguay y no sorprendernos después dentro de 15 días o 22 días, un mes, un asalto a un banco, un asalto a caudales, o secuestros, o sicariatos. Entonces, la gente dice, pero a la caí con la pata a la PCC. A la PCC, ¿por qué? Porque ellos están formados por células. Entonces, con la captura de este ciudadano, probablemente en 6 meses vamos a tener otro candidato del líder del PCC que va a operar Paraguay. Porque Paraguay y Bolivia, para ellos es un terreno fértil para iniciar sus acciones delictivas. Entonces, la tarea de los organismos de seguridad tiene que ser la de desalentar. Y debemos considerar una situación. El epicentro o la génesis de este sistema delincuencial se hicieron en las cárceles de Brasil, en São Paulo. Entonces es lógico entender de que el mayor flujo de información de estos delincuentes va a venir de los organismos de inteligencia brasileños. Entonces, ante ese espectro, ante esa situación, cuando uno tiene un contacto permanente y tiene un intercambio de inteligencia, así como nosotros le brindamos la información de cuáles son los traficantes de Paraguay que están financiando la marihuana que va a San Pablo, ellos nos retribuyen esa información con datos de delincuentes brasileños que probablemente estarían operando en Paraguay. Ministro, ¿qué clave es, Clary? Enseguida estamos con la ministra de la Cenavico. ¿Qué clave es blindar este operativo por el hecho de que siempre se dice cuando se filtra la información? Sí. Y en este caso no se filtró, imagínate, tenían a un policía haciendo guardia en la casa de Pisco. Por eso digo, este operativo que hicieron lo tuvieron que blindar muy bien para caerle y agarrarlo cuando él estaba efectivamente en su casa. Una de las particularidades del trabajo de la Secretaría Antidroga es la del tratar al máximo de proteger la información. Ese blindaje para nosotros es sumamente sensible. Hasta nos hace parecer toscos y desagradables ante otras instituciones, pero es la clave del éxito. Y cuando se ha perdido esa filtración, cuando se ha perdido la delación, cuando se ha perdido ese blindaje de la información, están los fracasos. Por eso que para nosotros es de singular importancia de la captura de estos dos funcionarios de la Regional Encarnación. Si otros ministros hablaban de porcentajes de corrupción, nosotros nos encargamos de ponerle a ese porcentaje nombre y apellido. Nombre y apellido. Así entonces es efectiva la cuestión. Cuando vos le pones nombre y apellido, ahí sí entonces estamos hablando de combatir eficientemente la corrupción. Eso es identificar quién es. Claro. Claro. Entonces va a ser fácil decir el 70%. Para solucionar el problema. De ella pues madre.
Nosotros esta gestión, en estos 2 años cortos, no lo voy a tomar como un logro personal, es un logro institucional. Le detuvimos y le encarcelamos a 3 funcionarios encargados del depósito de evidencia. ¿Sustraían droga? 60 kilos de cocaína, se dedicaron a comercializar 60 kilos de cocaína de una causa que tenía 350 kilos. Y eso el entendimiento popular siempre lo dijo. Sí. Siempre. Eso siempre subyace la idea de que en evidencia se vende. Vox Populi. Claro. Que ustedes mismos, o sea, no ustedes en persona, sino sus agentes corruptos vendían la droga. Agentes corruptos, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? En mayo, yo me hago cargo en junio del 2016. En enero se capta la situación y nosotros hicimos un acompañamiento minucioso durante 4 meses. Dormimos con el enemigo 4 meses y hasta que la capturamos el 17 de mayo. ¿Y con qué sustituían la droga robada? ¿Con harina? No, con nada. 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 Así nomás. Así nomás. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, así yo le llevo. Le voy a poner nombre y apellido. El caso de estos 2 muchachos que estaban en Encarnación, la misma cosa. Casos de inconducta o casos por inconducta en el servicio. Yo tengo varios en la función pública. Tengo un agente desertor porque justamente a consecuencia de la pérdida de los 60 kilos de este desertor porque también estaba vinculado. O sea, el desafío de la corrupción está, subyace, está ahí, está presente. Pero tomar medidas, ahí está la valentía. Sin duda. Tomar las medidas, el caso de la valentía, ahí está la Enseguida vamos a valentía. hablar del tema de Encarnación. No quiero que se vaya ese tema de los 2 agentes corruptos porque es fascinante cómo proveían toda la info a los narcos. Sí, entre paréntesis, pisca. Yo dije pisco hace rato. El pisco es lo que vos tomás. Sí, y vos también, pero riquísimo entre paréntesis. Está la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, la doctora Karina Gómez. ¿Cómo está, ministra? ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando ustedes toman intervención en este caso, ¿y qué es lo que hacen? Veíamos vehículos lujosos, motocicletas, dinero en efectivo. Ahí es cuando el fiscal que interviene les convoca a ustedes. Ese mismo es el contexto, Jorge. Te quiero más o menos rememorar que de esta causa que ya inició en el mes de noviembre del año pasado, cuando la Cenavico tenía un mes de vida, ¿verdad? Porque fue aprobada la ley prácticamente en septiembre y en octubre yo asumo el desafío. Ese fue el momento en el cual el fiscal, en ese momento hubo golpe del caso, ¿verdad? Que hizo el procedimiento. A hoy está en manos de la doctora Elba Cáceres. Me llama a mí como ministra encargada de la Secretaría y me dice, mira, acá tenemos $510,000 que ya por la ley debe ser administrado por la Cenavico. En ese momento lo que se hizo fue recibir ese dinero, depositarlo en cuentas bancarias. A hoy eso nosotros estamos viendo para hacer un depósito en una CDAP justamente para que genere intereses por la alta expectativa que tiene de comiso. Generalmente es el Ministerio Público el que considera que cuando existen causas así, con una alta expectativa de comiso y por parte de la Cenavico que tiene un valor económico de interés para el Estado paraguayo, porque de ellos podemos hacer un montón de cosas según lo que nos permite la ley el día de mañana. Entonces es el momento en que la Fiscalía convoca a la Cenavico y la Cenavico se encarga de administrar, de guardar, de custodiar, en el buen sentido de administrar ese bien de interés económico para el Estado mientras dura el proceso penal. En este caso específicamente, y aprovecho la oportunidad para agradecer al ministro Hugo Vera, el apoyo que hemos tenido, porque este trabajo no es un trabajo que se hace de manera unilateral por la Cenavico, ¿verdad? Acá hay un montón de aristas que hay que tener en cuenta a nivel seguridad, que hemos sido cuidados en ese sentido por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, un trabajo coordinado con el Ministerio Público, porque ese trabajo en sí, lo cuidadosa que debe ser la información al detectar cuáles son los bienes que el Ministerio Público va a incautar y que va a traspasar a la Cenavico para administración, es también un trabajo que requiere una minuciosidad y un trabajo de inteligencia por parte de los investigadores para que nosotros al momento de administrar sepamos qué tenemos y qué es lo que necesitamos para evitar que eso se pierda. Doctora, quiero... por supuesto con la participación del coronel también, porque, a ver, aquí todavía no hay nada definitivo con respecto a estos 2 hermanos narcotraficantes, porque ellos todavía van a poder pelear por su estación de servicio, por la plata que está decomisada. Es decir, pero en el caso de que esto llegue a su fin y efectivamente se compruebe que son unos narcos de la pesada y todo se quede para el Estado, qué lindo sería que esa plata vaya exclusivamente para 2 rubros. Prevención y lucha y también el tratamiento de las adicciones. Porque si va a ir para los parásitos nomás otra vez,
del presupuesto general de gastos de la nación. Yo no sé si vos tenés una ley que te ampara, doctora, Sí. para que el dinero que se comprueba bien en el narcotráfico y ocurre al comiso ya legal termine en estos rubros que digo: prevención y lucha y apoyo a los drogadictos. Te sumo una arista más, Clary, porque Sí. ese en sí fue el concepto de la ley. Ajá. Al momento del estudio, ¿verdad? A la luz de la parte legal, esta ley está hecha justamente para que los bienes ya no se pierdan en el transcurso del tiempo, porque llega un momento después de tantos años de procedimiento hasta que vaya a juicio oral y se decrete realmente el comiso efectivo de ese bien. Entonces ahora nace una normativa súper interesante que te dice, esos bienes tienen que monetizarse de alguna manera. Lo más importante es porque la plata es lo más fácil de administrar. Okay. Y en un artículo específico dice, ¿para quién? Específicamente un 50% para fortalecimiento de proyectos sociales que tienen que ver exclusivamente con rehabilitación de adictos, con reinserción social y con programas de prevención de hechos punibles. Okay. El 50% es para eso, que de hecho la Cenavico no lo decide de manera unilateral. Hemos conformado ya una mesa interinstitucional con la Secretaría Nacional Antidrogas, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, como para poder proyectar cuál va a ser el mecanismo en que se va a entregar ese dinero y cuáles son los proyectos que se van a financiar por medio de ese dinero. Del mismo modo, el otro 50% restante va para fortalecer las instituciones que luchan contra el crimen organizado, que es la Secretaría Nacional Antidrogas o la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y el otro 25% restante queda para la Cenavico a fin de que con ese monto se pueda administrar los bienes, porque conlleva un gasto muy grande justamente mantener todo eso y hacer que justamente no se pierdan, porque hay unos cuidados específicos según el tipo de bien. Entonces ese es el fondo que va a quedar para la Cenavico a fin de que el día de mañana no desangre tampoco el presupuesto general de la nación y que ese dinero realmente lo convirtamos en algo útil. ¿Qué clave va a ser para el nuevo gobierno decidir quién continúa? Si sigue la doctora o le pone a uno de estos políticos escombros que nombró estas son oficinas Mario Abdo Benítez. Y estas son oficinas técnicas. ¿Te das cuenta lo clave que es esta institución si cae en manos de una persona no técnica, ¿verdad? Para saber nomás, doctora, la gente del Coronel Vera encontró $102.000 en una campera, Coronel, ¿verdad? En este operativo anti-PCC. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para resaltar a los agentes buenos. A la gente buena de la Senat. Todos los casos contra el narcotráfico más simbólicos en la historia reciente del Paraguay lo ha hecho la Secretaría Antidroga. Le ha capturado a Yaris, le ha capturado a Capilo, Caballero, le ha capturado a varios narcotraficantes grandes que se han dedicado y que han aprovechado su estancia en nuestro país para hacer sus actos delictivos. Eso lo ha capturado la Senat. No narcóticos de la policía. La Senat lo hizo. En 25 años de creación. El Ministerio Público, las condenas contra el narcotráfico, el año pasado fueron 300 condenas. De esas 300 condenas, con suma facilidad, por lo menos el 75% de las condenas han sido casos desarrollados por la Senat. O sea que yo quiero fortalecer la figura positiva de la Senat y no escondernos por los corruptos. Porque la efectividad de la institución como organismo de lucha contra el narcotráfico es sumamente importante, y el profesionalismo que demuestran estos jóvenes, estos funcionarios de la Senat, es sumamente importante y respetada por organismos internacionales. Entonces a mí me gustaría dejarlo en un estadio de respeto y de consideración y no medirlo por los corruptos. Claro, coronel. A ver, allí le voy a interrumpir. Lo que pasa es que cuando se trata de policías o agentes de la Senat, siempre hay, digamos, mayor énfasis en los medios de comunicación. Y yo, mire, coronel, por supuesto, y vuelvo a insistirle, le felicito por estos dos corruptos que ustedes sacaron de la Senat hace apenas unas horas. La percepción que a veces se tiene de los agentes de la Senat es que están turbinados todos, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, estos dos que estaban en un bar hace como 6 meses y en un karaoke en la zona de Lambaré y comenzaron a disparar, hiriendo. ¿Eso no fueron agentes de la Senat?
Se comprobó que no eran agentes Totalmente. de la Senat. Ok. Bueno, le voy a poner Se encargaron de cargar la Senat. Claro, no eran agentes de No la eran Senat. agentes de la Senat. Bueno, coronel, lo que quiero decir es que esa es la percepción, digamos, de que están todos turbinados por ser agentes, digamos, casi siempre, y perdónenme este término, undercover, como dicen los gringos, ¿verdad? Encubiertos. Esa es la cosa. Nosotros le damos la placa, le damos el arma y le damos la posibilidad de vivir así, encubiertos, para hacer el bien, no para enloquecer. Correcto, yo entiendo, comparto con usted y justamente por el mal enfoque que se le ha dado a la Senat en los últimos tiempos, es que aconteció lo de Nueva Italia. Entonces, hay que reglamentar y hay que organizar la carrera del agente especial, y eso fue el objeto de la promulgación de este decreto. El decreto pretende reglar y disciplinar la carrera y la carrera profesional de la gente. Usted no le puede nombrar como director de operaciones de la Secretaría Antigua a un agente que fue reincorporado después de largas inconductas y con un año de antigüedad. Pero obvio que no. Y bueno, y ese fue el que dirigió el ataque a Nueva Italia. Ese fue el tema. Entonces, ¿qué pasa? Si usted cambia el enfoque de la institución, ocurren estos resultados. Y esos malos enfoques, lo que hemos tratado nosotros de regularizar y de reencauzar. Porque la Senat no es una unidad de combate. La Senat es una unidad de investigación. La esencia de la Senat es su capacidad investigativa. Entonces estos jóvenes y estos agentes deben estar encarados a la investigación. De ahí es que se sentían todos ramos y, como usted dice, señor, todos turbinados. Pero ese turbinado no es necesario. Para eso están las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales de la Senat, que es un grupo de militares que están en comisión a la Senat, son los que tienen poder de fuego. Pero por supuesto, y tienen el entrenamiento. Para eso. Ahora, ministra Karina Gómez, cuando usted habla de una cuestión de seguridad, también estos bienes decomisados de narcotraficantes poderosos, ¿no hay cierto temor cuando ellos, su equipo, su gente, como que quieran volver a recuperar lo que en un procedimiento pudieron haber perdido? ¿Cómo se resguardan ustedes en ese sentido? Y existen mecanismos, Jorge. En este sentido, nosotros lo que tratamos de hacer es, primero, dejar bien en claro que nosotros somos administradores del bien. Al fin y al cabo, al malo, entre comillas, le conviene que su bien se mantenga. Si es que el día de mañana el abogado tiene la habilidad de llegar a un sobreseimiento, nosotros tenemos la obligación de devolver eso. Y lo que es dinero que está en cuentas bancarias se le devuelve, no solo el dinero, sino que también los intereses que eso genera. Siempre cuidando efectivamente el debido proceso que lo realiza el Ministerio Público. O sea, al final es una garantía otra vez para ellos antes de que se haga listo con todo lo que se incautó. Es una garantía para todos en ese sentido, porque nosotros hay que diferenciar bien un estadio y sobre todo el nacimiento y la incorporación de la Cenavico en este sentido. La Cenavico es un elemento que apoya al Ministerio Público y a los demás organismos. Nace y es una nueva figura legal que netamente administra los bienes. Nosotros no tenemos la capacidad ni el poder de investigación, no tenemos la capacidad de incautación, no tenemos la capacidad de juzgar. Acá hay una cuestión bien clara. El Ministerio Público, de manera conjunta con los investigadores, según sea el área, investiga las causas y las lleva a cabo. La Cenavico las administra y el Poder Judicial se encarga de juzgar y de decretar el comiso o la devolución, en su caso, de esos bienes. Entonces, en este sentido, es que los parámetros por los cuales se ha regido y se ha estructurado esta Secretaría nacen con el concepto de que tienen el dinero en los bancos. Lo que no pudo ingresar por algún motivo, un billete deteriorado, cosas así, va a cajas de seguridad, que se encuentran ahí con el seguro correspondiente. Los vehículos cuentan con una póliza de seguro y tienen un mecanismo justamente por medio de protocolos internos de la Cenavico de cuidado de ese tipo de bienes, así porque nosotros tenemos que evitar la pérdida del mismo. Doctora, sobre el operativo Senat en la casa de Pisca, se encontraron, solamente por ejemplificar, 2 camionetas, dos motocicletas. Uh-huh. ¿Se comprobó los documentos de estos vehículos? ¿A nombre de quiénes estaban estos Te soy vehículos? sincera, Clary, yo sobre ese operativo todavía no he tenido conocimiento oficial.
no hemos podido todavía conversar con la Fiscalía gente. te tiene que pasar ahora. Exactamente. Lo que pasa es que la Fiscalía al momento de la incautación hace un pequeño análisis preliminar acerca de la procedencia del bien. Hay una demora, digamos. Son los tiempos que el Ministerio Público tiene. Yo soy muy respetuosa del agente fiscal, que es el director de la investigación. Entonces, informalmente le voy a preguntar al coronel, ¿verá estos vehículos incautados? ¿Encontraron algún tipo de documento ustedes allí, doctor? Sí, hay algunos contratos. Hay algunos contratos. ¿A nombre de quién estaban? Están a nombre de... sumariamente se entiende que se fueron alquilados. Alquilados, esa es la figura. Hay un abogado que es el que hizo las tratativas para el alquiler de esa casa. Y ese es el que estaba. Entonces, esta persona, este profesional, está siendo investigado por el Ministerio Público hoy por hoy. O sea, está en un periodo sumario. Y en un momento dado, todos esos bienes y esa cantidad de dinero va a ser entregado a la Senadico. Y aquí yo quiero aprovechar esta situación para, por ejemplo, hacer un comentario. Sí. Para la Senat es un alivio de que exista la Senadico. ¿Por qué? Porque esos dineros que antes se guardaban en caja fuerte en la Senat, o que la Senat está nombrado como depositario judicial, hoy por hoy se le entrega a la Senadico. Sí, un problema menos. Un problema menos. Y con la habilitación del horno, el pirolítico, la próxima semana, con la inauguración del horno pirolítico, nosotros vamos a tener celeridad y el Estado paraguayo va a tener la instalación industrial necesaria y pertinente para la quema de drogas. Y no vamos a estar pidiéndole por favor a CEPAR para que nos presten su horno para quemar. Eso pues es seriedad. Aquí estamos hablando de seriedad del Estado. Cuando el Estado agarra en serio un problema y de que siempre está en el tapete de por qué no se quema la droga. Entonces ahora la Senat va a tener un horno en el cual vamos a empezar a quemar. A disposición del juez. La destrucción de la droga, ya sea cocaína, marihuana, ¿eso ustedes lo hacen de manera inmediata o tienen que esperar que se utiliza como evidencia judicial, como evidencia en un proceso? Sí, el juez es el que determina dentro del proceso del juicio en qué momento es pertinente la incineración de eso. Entonces, ¿y cuándo se ven esos operativos, por ejemplo, en los montes, donde queman ahí mismo la droga? El fiscal determina. Al fiscal. El fiscal determina la destrucción inmediata. Ajá. Bueno, a ver, antes de irnos, porque lamentablemente, coronel Vera, tenemos que cerrar el bloque, quiero hablar un poquito de Ángel Almada y de Enrique Arrúa. Sí. Estos eran de la Oficina Regional de Encarnación. Así mismo. Sí. ¿Hace cuánto que estaban investigados por supuesta corrupción? Y por supuesta corrupción hace 4 meses. Ok, y esto en 4 meses, no, estos son corruptos afuera y ahora están obviamente detenidos. ¿Qué es lo que se descubrió allí? Que ellos proveían información a estos hermanos narcos de la zona. Información y protección. A las dos cosas. ¿Y qué llevaban a cambio? ¿Dinero? Y me imagino que sí, señor. Porque ahí, y eso es lo más grave, por unas monedas, por unas pocas monedas, esta gente en su codicia no tiene en cuenta de que primero le está ensuciando a la institución que le da de comer. Segundo, está peligrando la vida del camarada que está tratando de capturar a esa gente. Y eso es lo más grave. Él no se compadece de la vida de sus prójimos, no se compadece de la vida del camarada, de que tiene familia, de que es padre de familia. El año pasado yo tuve 3 agentes especiales heridos en combate, en enfrentamiento contra narcotraficantes. Entonces, esas son las situaciones que uno... Por eso a mí no me tiembla la mejilla ni la mano para decidir que se le capture a esa persona, porque esa gente son infieles a la institución y no se compadecen por la familia. Entonces, esas son mis motivaciones para impulsar todo tipo de combate a la corrupción interna. Así como estaban en la evidencia, estaban vendiendo droga. ¿Y quién es el depositario oficial de la droga? Soy yo. El juzgado me va a reclamar a mí de que se le haya perdido su evidencia. No tengo el menor temblor para mandarle preso a tipo. Entonces, esos son los desafíos que uno toma cuando vos tomás el desafío de decir, bueno, voy a combatir la corrupción. Una cosa es decir, todos somos corruptos. Otra cosa es decir, voy a combatir a los corruptos, voy a hacer mi trabajo y voy a tratar de mejorar la calidad de vida de mi gente. Esas son las cosas que un conductor debe hacer. Bueno, tenemos que cerrar. ¿Usted ya habló con Yucio? No. Todavía. Pues no, debe haber un equipo de transición, claro, porque está una oficina que depende directamente de la Presidencia de la República. Sí. La verdad que es una oficina clave
porque lamentablemente la macacada se nos viene encima de esta gente del PCC y compañía. Claro, que clave también es, digo, por una cuestión para Senavico, un ex fiscal que trabaje en que está al frente de No la Senado sabemos si se va a quedar ella. Así nomás la vida vale callar. Claro, así nomás la no vida. sabemos, pero lo ideal sería alguien que se formó y que está preparada para ese cargo, ¿verdad? Sí. Eso es lo ideal, pero no sabemos. Es así. Así mismo. Vamos a la pausa. Sí, despedite. No, pero ahora me despido, por favor. Gracias, Voy a estirar ministro. el tiempo con chicle, solamente quiero destacar algo. Un antes y un después de lo que ocurrió en la zona de Itapúa el día viernes. Tenemos que considerar un hecho demasiado importante en cuanto que fue la primera vez que no solamente está en curso una investigación penal sobre una sospecha muy alta de una lucha contra esta estructura criminal llamada Los Hermanos, de acuerdo al operativo, que no solamente están privados de su libertad, sino que hoy históricamente 3 instituciones de manera conjunta se encargaron de que el Estado paraguayo hoy con la figura de la Senavico administre estos bienes hasta tratándose de la condena. Nunca ha sucedido, señores, y no es un hecho menor que empecemos a atacar la parte patrimonial, porque no existe estructura logística que pueda seguir funcionando si no tiene todo aquel solvente de esa estructura logística. Sí, es así. Muchas gracias por la ministra. invitación. Si me dan 30 segundos. Sí, señor. Le quisiera agradecer a la Senat por el inmenso trabajo que hacen por combatir con todo este escenario adverso muchas veces. Ese personal que trabaja ahí para combatir el narcotráfico. Esta madrugada se capturó 6.986 kilos de marihuana a ribera del río Paraguay, a 30 kilómetros agua abajo de Alberdi. Para el mercado argentino. Para el mercado argentino. No importa quién sea el ministro. Para la Senat es trabajo. Para la Senat es capturar droga. Ese siempre fue su norte. Y es una institución que debidamente motivada va a producir pero muchísimo beneficio al Estado paraguayo, al gobierno de turno y al ministro que esté, le va a producir pero muchísimos beneficios y satisfacciones. Y esas son las satisfacciones que yo tengo en 2 años. Entonces entiendo que, por eso yo le digo, busco potenciar la parte positiva de la Senat y no la parte negativa. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias, Coronel ministro. Verán. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Arranca tu día informado con Benito Fleitas, Jorge Torres y Tito González. Las noticias más resaltantes del día escuchás en la mañana de UNO. Radio 1, la primera del dial. Bueno, ya estábamos en compañía de Arnaldo Yucio, futuro ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, y queremos pasar ya a ver qué está opinando la gente en el Twitter con respecto a esta consulta que establecimos, qué creen acerca de la designación de Arnaldo Yucio como futuro ministro de la Senat. En un 30% la gente cree o no está conforme en verdad con la designación y en un 70% sí está conforme. Sí, la consulta está conforme con la designación de Arnaldo Yucio, así que en un 70% la gente está conforme con respecto a esta decisión del próximo presidente electo. Perdón, ¿cuánta gente votó? ¿Cuánta gente votó? En breve vamos a actualizar y vamos a comentar ese número. Generalmente no hay funcionarios públicos que tengan de entrada una aceptación tan grande, por eso quiero saber, si bien es apenas una red social, pero es muy interesante ver un 70-30, Sí. no se ve, yo diría que Casi no se ve. 600. 550 votos en total. Sí. Ok. Importante, Mira, interesante. 70%. No, lindo apoyo, es que muy buen apoyo. No se ve esto generalmente en una nominación pública. Generalmente no. Pero, a ver el informe entonces, Claudia. Ahora tenemos a continuación un informe con respecto a esta designación y algunos detalles acerca de Arnaldo Yucio.
El ex fiscal y ex senador Arnaldo Yucio fue designado como próximo ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas por el presidente electo Mario Abdo Benítez. Yucio se postuló al Senado en las últimas elecciones generales con su movimiento Somos Paraguay, sin embargo, no logró la cantidad de votos necesarios para una banca. Es abogado y es conocido por su desempeño en el Ministerio Público como fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, además de su papel como legislador opositor. También se desempeñó por un tiempo como fiscal antidrogas. Arnaldo Yucio confirmó que llevará adelante una auditoría financiera y funcional en la Senat. Mencionó como principales ejes de trabajo la lucha contra el microtráfico. Asimismo, anunció el establecimiento de un trabajo de inteligencia para detectar a los grandes narcos y proveedores de las sustancias ilícitas. Advirtió que extirpará a los funcionarios corruptos de la Secretaría e instalará una política de trabajo y honestidad en la institución, factores que, según él, han definido siempre su carrera. Doctor Arnaldo Yucio, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge, Clary, realmente un gusto estar en el programa. Y bueno, asumiendo una responsabilidad muy grande. Me decía ahí uno, felicitaciones, me decía. Claro que es casi como felicitarte por irte a la guerra, más o menos. Claro. O sea, pero creo que es la primera vez que estaríamos iniciando una tarea ejecutiva, ¿verdad? Nuestras anteriores funciones eran operativas, de impulso de las investigaciones penales de narcotráfico, y luego la tarea legislativa, que era más bien de conocimiento presupuestario, etcétera, etcétera, y de control e investigación, ¿verdad? Pero en fin, o sea, yo creo que estamos en condiciones de tomar este desafío. Y lo que sí le habíamos mencionado al presidente electo era que necesitábamos, o sea, yo necesito tener la libertad suficiente como para actuar, porque si no, no tiene mucho sentido aceptarlo, ¿verdad? Doctor Yucio, el coronel Vera, su antecesor en el cargo que va a ostentar, mencionaba una cuestión, que la Senat es una oficina de inteligencia propiamente dicha, si bien tiene un grupo de choque, un grupo combativo, con poder de fuego. Sí. Qué importante va a ser, que es lo que no vimos, y creo que leí en algún lugar parte de sus declaraciones, doctor Yucio, qué importante va a ser que, además de perseguir y dar con los que procesan la droga, con los que transportan la droga, etcétera, etcétera, demos también con los que se benefician del lucro de la droga, porque absolutamente. Ahí le tenemos a este pila que estaba, el policía que estaba de guardia del capo del PCC. Que él no sabía quién era, supuestamente. Eso no es gratuito, doctor. Sí. Qué lindo sería llegar a los que tocan el billete del narcotráfico, sí, en la política, por ejemplo. Sí. No, estábamos conversando con algunos colegas y coincidimos en que en puridad, a partir de esta administración, vamos a estar acompañados muy de cerca, no de tantos policías, sino de contadores. Eso. ¿Verdad? Porque es fundamental perseguir el financiamiento, perseguir el dinero, la ruta del dinero, para poder llegar a los verdaderos responsables. Porque las mulas, los microtraficantes, ¿verdad? Esa es gente absolutamente sustituible. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que se afecte al negocio mientras no se toque el dinero. Claro. Es fundamental, es clave. Entonces, como bien lo escuché al ministro, y eso es cierto, recién desde esta semana vamos a estar incorporándonos seguramente dentro del proceso de traspaso de la administración, y vamos a ir enterándonos de qué se está haciendo. Por eso esa auditoría de gestión que mencionamos es fundamental,
¿Qué se está haciendo? ¿Quién está haciendo? ¿Verdad? Y por sobre todas las cosas, yo puedo asegurar de que en todo este tiempo no va a parar las investigaciones. O sea, que estén tranquilos los delincuentes, que eso no va a parar. ¿Verdad? Estoy siendo irónico, ¿verdad? Claro. Esto no va a parar porque se está cambiando de jefaturas. Los casos hechos van a continuar exactamente como está. No va a sufrir modificación solamente administrativa. Entonces, la idea es no atacar la consecuencia, que es la incautación, porque la impresión que uno tiene es que todo termina allí. El gran éxito es terminar con el que está vendiendo, ¿no? Ese es el último eslabón. Claro. Entonces, la persecución del financiamiento para nosotros es fundamental. Por eso es muy importante trabajar en mancomunión de ideas e intereses con la CEPRELAT, porque es el órgano de investigación financiera, ¿verdad? De hecho, hay una oficina dentro de la SENAT que tiene relación directamente con la CEPRELAT, y también el procedimiento posterior, ¿verdad? Por eso es más que clave la tarea que va a hacer la Cenavico en la administración de esos bienes. Yo recuerdo estábamos en un verdadero dilema, porque habíamos hecho un procedimiento y embargado los bienes de un narco de zonas de Amambay. No me acuerdo bien, no sé si era Pingo, Sóligo o fue Jarvis luego, ¿verdad? Pero se embargaron y habían como 3.000 cabezas de ganado en un establecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esa estancia? ¿Verdad? ¿Quién va a administrar esa estancia? ¿Qué se va a hacer con ese ganado que, llegado el momento, tiene que venderse? ¿Verdad? Hoy ya tenés resuelto eso con la figura de Cenavico. No, con Cenavico eso ya está. Claro. De hecho, nosotros peleamos mucho primero por la extinción de dominio, ¿verdad? Eso no prosperó en el Senado. Después reimpulsamos lo de la Cenavico, que es la tarea final que desubicaba un poco a todo el proceso para la ubicación y reubicación de esos bienes que eran objeto de comiso, ¿verdad? A ver, Claudia, entre paréntesis, me gustó esto que lanzó el doctor Yucio como para título, ¿verdad? Vamos a rodearnos de contadores, no de policías, ¿verdad? ¿Me permitís darle seguimiento antes de la dama? Es una forma de decir, ¿verdad? No, doctor, a ver. Necesitamos, no, obviamente. Doctor, claro, pero se entendió, se ¿verdad? entiende Es perfectamente. correcto eso. Vamos a recordar, perdóname Claudia, ya que Jorge nos tiró otra vez la pelota hacia acá. En los años 50 hubo una novela muy popular que se llamó Los Intocables, sí, que escribió un agente del Tesoro que se llamó Elliot Ness, que después fue una película también muy exitosa. Sí. Elliot Ness no era policía, sí, él era era un agente de Hacienda. Agente de Hacienda, sí, exactamente. Después, lo que sería Hacienda. De lo que sería Hacienda, del Tesoro. Y después recién estudió criminología, me parece, ¿verdad? Sí. Es decir, no es desubicada esa idea, doctor, sí, de tener realmente gente que indague, porque acá donde le duele a estos delincuentes, sí, es en el bolsillo. Y lamentablemente, sí, están infiltrados en la sociedad con el dinero. Desde parlamentarios, disculpe que diga esto, usted que fue senador, doctor. Está demostrado eso. No, claro, de parlamentario hasta prostitutas. Están en todos lados esto. ¿Quién sí sabe si no están en el fútbol de Calla? También. En todos lados. Coincidiendo un poco con esa posición que mencionabas, Clary, ¿saben cuánto es el porcentaje extraoficial? No lo tengo todavía oficialmente, pero extraoficialmente de afectación de todo lo que se está haciendo. 0,5%. Nada. 0,5%. En el tema de cocaína estamos hablando de unas 200 toneladas de cocaína al año que transitan por nuestro país. Y en incautación promedio es de solamente 1 tonelada. 1 tonelada. O sea, 1.000 kilos. En promedio, más o menos. Entonces, pero vayamos a que sea 2 toneladas también. ¿Verdad? Es 1%. Es poquísimo. Es decir, está dentro del rango de las pérdidas para las organizaciones criminales.
Sí. Las pérdidas operativas. Claro. Y es más, en muchos de los casos, ¿verdad? En muchos de los casos, también se dan exprofesos. Te doy para que eches. Te entrego a esta gente como para que caiga. Entonces, yo me fortalezco institucionalmente. Como para justificar. Para justificar. Claudia. Quiero hacer hincapié nada más en el tema de cómo va a estar conformado su equipo. Muchas personas le consultaron si de repente podría estar o se podría incluir a Eduardo Peta, y otras personas también consultan y piensan de repente si puede recurrir a Luis Rojas puntualmente. No, estamos ahora en un proceso absolutamente incipiente. Pero se puede incluir a alguno. No puedo decir que ni siquiera empezamos, porque no entramos todavía en Senat, ¿verdad? Pero categórico, Eduardo tiene una experiencia como fiscal, y además trabajamos mucho con el tema de la Comisión contra el Narcotráfico. Y de hecho, dentro de esa comisión, con él ahí presente, se descubrió de que había muchísima droga incautada, pero no incinerada, no destruida. ¿Verdad? Y la 1340, que es la ley de droga, habla de que en 48 horas tienen que ser destruidas. ¿Verdad? Y no se cumplen, están en su mayoría en el Ministerio Público o en que en realidad esto es lo que nos decía el ministro, eso depende de la decisión del fiscal. Y juez. Y juez por sobre todas las cosas. Pues. Pero eso pues tiene que ser más ejecutivo. Sí, claro. sí, el juez el que tiene que disponer rápidamente. Tenemos que hacer una pausa, la última del programa, ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Doctor Yucio, ¿vas a pretender instalar el debate, lo de liberar el consumo? Eso queda en otra instancia. Porque te preguntaron ya, pero eso deja en manos de los parlamentarios y vos te vas a concentrar en otra cosa. No, indudablemente también la política antidroga tiene que pasar, de acuerdo a la ley, tiene que pasar a sugerencias o con mucha intervención de la Senat, ¿verdad? Y yo soy del criterio de que esto se tiene que debatir, ¿verdad? Tal vez no sea dentro del escenario de la Senat, ¿verdad? Por eso coincido contigo, para eso hay otros ámbitos, pero indudablemente vamos a tener opinión o dar sugerencias. Nosotros participamos y apoyamos el año pasado lo que ya es hoy ley, que permite la importación y el cultivo controlado de marihuana para uso terapéutico. Sí. ¿Verdad? Y también hablábamos ya con algunos colegas sobre la posibilidad de permitir también el cultivo controlado de marihuana con fines de exportación para ese mismo uso. Porque hoy ya hay mercado, pues. Hoy ya hay mercado. Tenemos el mercado uruguayo, canadiense, y los Países Bajos en general tienen ya la posibilidad de usar eso. Me decía algunos que es muy apreciada la droga, la marihuana paraguaya, ¿verdad? Entonces vos le das una salida también, una respuesta a un problema social. Campesinos, agricultores. O sea, ¿qué hace hoy un campesino? Se hacen intervenciones, se destruye una hectárea de marihuana, va preso, se embarga su propiedad, pero ¿y después? ¿Qué ocurre? O sea, y en todo este tiempo, en todas las destrucciones, porque destrucciones hay, ¿verdad? ¿En qué etapa estamos? No estamos bien, ¿verdad? Podemos ir destruyendo, pero no se está llegando al nivel en donde uno pueda administrar esto. Allí, doctor, lo que se ve es una diferencia entonces, a ver, las dos sustancias más consumidas en el mundo entre las drogas ilícitas, la cocaína y la marihuana. La cocaína, sí, claro que es un problema porque somos un país en tránsito, pero la marihuana tiene ese componente social, doctor Yucio, que está mencionando usted. Es que, bueno, caramba, entre plantar mandioca y plantar marihuana, obviamente el agricultor campesino va a poner la balanza y dice, me pagan 90.000 el kilo por 1.000 el kilo. No, estaba 35.000 el kilo. La marihuana. La marihuana.
pero sacada de la chacra, digamos. Claro, vendida por el agricultor, por el campesino en el campo. Cuando llega por lo menos esa estadística yo tengo en mi época de fiscal, hace 5 años atrás. ¿Verdad? Habrá subido un poco. Habrá subido, ¿verdad? Pero llegado a la frontera ya era 100.000. Pero traspasando la frontera ya era $100. Llegando a destino en Sudamérica ya eran $600. Entre que te paguen 200 guaraníes el kilo en la mandioca, por ejemplo. Y 30.000 el kilo de la marihuana. Oye, la diferencia. Entonces... y no hay mucho trabajo en el sentido de esta planta acá te crece sola, ¿verdad? Sin mucho trabajo encima. Pero nunca va a dar abasto. Hay muchos delitos conexos al tráfico. Y al tráfico y al cultivo al tráfico de drogas en general. Y al cultivo de marihuana en particular. Pero no, es más la idea, pues lo que está planteando Yucio, digamos, como una idea tirada al aire, ¿verdad? Esto después obviamente hay que trabajarlo. Pero lo dijimos con los colegas, y me dijo, no, interesantísimo. No, hay que explicar, por eso es lo que él dice, por debatir, el tema control, ¿verdad? me dice control, me dice. Pero en Estados Unidos ya está haciendo en varios estados también. Claro. Porque el combate, por más presupuesto gigantesco que tenga, nunca va a liquidar este problema. Entonces, lo que se dice es que ese presupuesto que vos destinás para el combate, utilizarlo en todo caso en salud pública. Escuchaste lo que dijo, ¿verdad? Que plantar marihuana y exportarla como materia prima para el uso medicinal, claro. Porque es diferente, es diferente. No me pidan técnicamente que les explique, pero en ese proceso de estudio de ese proyecto de ley que se aprobó que aprobamos el año pasado, ahí los especialistas nos decían, ojo, me decían, la marihuana que nosotros cultivamos, la que vos te vas en San Pedro, y yo he visto marihuanas de 3 metros de altura con el tallo así de grueso, no es el apto para el uso medicinal. Tiene que ser otra especie. Por eso es que se permite la importación. Claro, la cannabis sativa, esa que... Exacto. Entonces, pero es todo un proceso. Pero no importa, nuestra tierra fértil y podríamos excluir a 100 compatriotas campesinos que hoy se dedican a la ilegalidad y decirle, che, vengan a plantar este cannabis. Totalmente. Claudia, ¿ibas a preguntar algo? Sí, le quería consultar, ya que mencionó recién que los legisladores le dicen no cuando se habla del tema de la marihuana y esta posibilidad de exportación. ¿Cuál realmente es por lo menos el los de mi periodo? Hoy probablemente estén un poquito... Claro. Ojalá estén un poquito No más creo que haya mucho cambio de un periodo a otro, pero ¿cuál es su percepción? ¿Por qué hay tanta resistencia por parte de los legisladores para pensar de esa forma el tema de la marihuana? No, pero uno mismo, ¿verdad? Hasta yo te puedo decir, cuando se habla de este tema, vamos a tomarlo con calma, ¿verdad? La idea acá es abrir el debate, un debate mesurado, un debate objetivo, ¿verdad? Y si finalmente se dejan de lado los mitos sobre el tema y nos adentramos en algo serio, entonces, bueno, veamos, apuntemos como un comercio lícito. ¿Pero se trataría solo de mitos? Hay mucho. Bueno, yo no sabía, por ejemplo, esas dos especies de marihuana. No, por lo menos deben haber, no sé, más de 100 especies de cannabis, ¿verdad? Sí. Pero, no sé, hasta el libro no se hace con cannabis, ¿verdad? Sí. Pero bueno, doctor Yucio, queremos mostrarte esto. Interesante es para arrancar. Es una red social, es un programa de televisión, 68% de la gente que opinó en nuestra cuenta de Twitter. 700 votos. 616 votos en total. 600 a favor de tu presencia en la Senat, lo cual habla muy bien, digamos, de tus antecedentes como fiscal, como parlamentario. Ojalá que te vaya bien, porque no es fácil, doctor. Gracias. Así que éxitos. ¿Llegaste a decir que tenías miedo, ¿no? ¿O se sacó nomás eso de contexto? No, cuando me preguntaban si teníamos miedo, de hecho el presidente electo me pregunta, che, ¿no tenés miedo? Me dice, sí, pero vamos a hacer lo que corresponda. Se administra el miedo también. Sí. Se avanza con el miedo. Absolutamente. Claudia. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Así es, Clarín. Sí, seguimos vivos. Sí, terrible hoy la noticia. Sí. No, hoy nos confirmaron el fallecimiento del periodista Víctor Benítez. Víctor Benítez, hoy en la tarde también nosotros mandamos nuestras condolencias a toda la familia del comunicador Víctor Benítez. Nos vamos con esta noticia. Ya viene Salvador Icar con toda la información deportiva. Buenas noches.